Y hoy los chicos, vos les hablás de la bandera, de los significados del patriotismo, de los significados de lo que significa la defensa, y no saben, no darían la vida por eso. En cambio, mi generación, la de Malvinas, sí la dio. ¿Pero por qué? ¿No somos argentinos todos? Sí. ¿No teníamos 18 años todos? Sí. ¿Y por qué un chico hoy no da la vida por nada? ¿Por qué? Porque un relato le fue licuando su estructura de valor. Por lo tanto, nadie defiende lo que no ama. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿cuál es el sentido central de esto? El mundo evolucionó o involucionó, depende cómo se lo mire, pero entramos en una etapa de globalización total, especialmente después de la caída del muro. ¿Qué efecto más nocivo tuvo una bomba de napalm que se miraba por televisión en la sociedad estadounidense que matar a 3 combatientes del Vietcong? Es decir, vos fíjate que el pensamiento es el que guía la acción. Y el pensamiento es la llave de la estrategia. La estrategia no es acción. La acción es la táctica, la operatividad. El pensamiento lo precede. Por eso nosotros decimos que la guerra se sitúa en el plano político. Es ahí donde se abre, se cierra, se determinan los objetivos políticos en los cuales el instrumento militar o el instrumento de otras ramas, porque hoy ya la guerra no es solamente militar, tener gente especializada en términos polemológicos. Argentina es un país que carece de ese conocimiento. Ya te diría que no tenemos ni conocimiento estratégico, salvo en algunos niveles muy específicos. Por ejemplo, en las escuelas de guerra, donde yo me formé, y la cual le rindo siempre mi agradecimiento a la Escuela Superior de Guerra, porque fue mi cuna, digamos así, donde yo comencé hace muchos años los estudios estratégicos. Pero fíjate que en Argentina no hay ninguna licenciatura. Como Estado argentino trato de preservar mis valores fundacionales, que están en la Constitución. ¿Dónde se plasman esos valores? En una Constitución, el preámbulo. Ahí tienen los valores centrales y la segunda parte, los derechos y garantías individuales. Cuando un actor, sea quien sea, está agrediendo en forma de aniquilación de esos valores, estás en una etapa de guerra porque estás luchando por la supervivencia de tu Estado. Tomemos el punto de la Guerra Fría, que es un punto clave para nosotros. ¿Por qué? Porque precisamente cuando el mundo cambia, Argentina va a contramano. ¿En qué sentido? En la legislación de defensa y seguridad, que es la causa de por qué hoy tenemos una crisis de seguridad y una crisis de defensa que no la vemos. ¿Por qué? Porque todo el área sur está en guerra. No contra un Estado, sino contra estructuras que implosionaron y se desparramaron como si fuese una bolsa de pus durante 30 años, que son las estructuras terroristas y las estructuras de crimen organizado que trabajan en conjunto, unidas al narcotráfico como elemento catalizador económico, que está destruyendo todas las estructuras democráticas del área sur por contaminación. Eso no es Normandía, pero te está causando un efecto destructivo en todas las sociedades. Continuamos con este privilegio de tenerlo a Jorge Corrado, que nos está, no digo abrumando, ya voy a encontrar la palabra, pero realmente despertando a realidades, a nuevos paradigmas, a nuevos desafíos, a nuevas visiones de las que no estamos preparados. Y porque en Cascos Azules nos preocupa la paz del mundo, bueno, el primer dato fundamental es que nos preocupen cuál va a ser el paciente, cuál va a ser los conflictos, cómo es el conflicto actual, la polimología, como él nos lo remarca. Así que seguimos con Jorge Corrado Bueno, en el Cascos tema Azules. Argentina, digamos, el comportamiento de Argentina indudablemente es un comportamiento antinatura porque esas leyes, esa estructura legal, digamos, digamos, se evade de todo pensamiento polemológico actual. Es decir, pensaron para la guerra que había pasado, pero digamos, no previeron lo que venía, el mundo que venía, y han pasado 40 años de indefensión en Argentina. Ahora vos preguntás, ¿por qué Argentina es uno de los principales consumidores de droga de América? ¿Por qué?
Porque se desarrolló todo esto sin ningún tipo de contención, porque esas leyes que hicieron le dieron a las policías responsabilidades estratégicas, que la policía no, ninguna policía del mundo lo hace. La policía está para la seguridad pública, pero estas amenazas que están diluyendo a los estados, y te doy el ejemplo de Colombia, de Perú, el caso de Bolivia, el caso del mismo Brasil. ¿Vos te acordás cuando el primer comando de la capital sitió la ciudad de San Pablo, que es la ciudad quizás de América Latina la más importante, con 40 millones de personas? Y nosotros veníamos diciendo que las órdenes venían de la cárcel, lo cual a más de uno le sorprendía. Mirá la relación, lo que está Por sucediendo por acá. eso, pero ¿a qué voy con esto? Volvemos a lo mismo. A veces cuando hablo así, todo interpreta, no, pero ¿sabes qué pasa? Que las fuerzas militares no pueden hacer cuestiones policiales, pero nadie está hablando de eso. Yo lo que digo es esto, para sintetizártelo. Argentina tiene que, para mi criterio, nuestro criterio, de nuestro instituto, después, esto es, por supuesto, es una cuestión social opinable. Argentina debe crear el Ministerio de Seguridad Nacional. Lo que pasa es que ideológicamente esa palabra está contaminada. ¿Por qué? Porque en el mundo existe el vocablo seguridad nacional, que es un vocablo estratégico, es un concepto estratégico. Vos tomás la doctrina o la estrategia, más precisamente de seguridad nacional, yo te puedo mandar de 10 países o de 20 países. Se llaman técnicamente así, estrategias de seguridad nacional, donde se incluye todo el poder del Estado en cada nivel. No se desplaza al poder militar para sacarlo fuera del Estado, como se hizo en Argentina, por cuestiones netamente ideológicas políticas. ¿Está bien? Entonces, los ministerios, por ejemplo, ahora que estamos en una gran reestructuración, se deberían reestructurar. Debe haber un solo ministerio de seguridad nacional que incluya las Fuerzas Armadas y las Fuerzas de Seguridad y las Fuerzas Militarizadas. Pero las Fuerzas Armadas son las únicas capaces de hacer planeamiento estratégico en Argentina. Decime qué estructura de capacitación existe de planeamiento estratégico en las policías. Te digo, pues yo doy clase en algunos institutos. No tienen ni idea, porque nunca lo hicieron. Las Fuerzas Armadas son especialistas en eso. ¿Qué hace un oficial de Estado Mayor? Ahora, por supuesto, si vos no puedes hacer inteligencia, no puedes planificar. Eso es un absurdo. Se han anulado todas las escuelas de inteligencia. Ahora, vos me preguntás el por qué. Bueno, eso que lo decida cada persona. Yo te digo que fue por cuestiones ideológicas políticas. Porque si querés tener un revanchismo con las Fuerzas Armadas, mira, todos los oficiales que hoy están, ninguno participó en la década del 70, por ejemplo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿a qué voy con esto? Vos tenés que crear un sistema de seguridad nacional. ¿Cómo se integra ese sistema? Con tres etapas, con tres ítems, digamos así. El primer ítem que Argentina no tiene desarrollado es la seguridad internacional. Porque si vos tenés amenazas que son internacionalizadas, multidimensionales, hoy la guerra ya no es unidireccional, no es soldado contra soldado. Hoy tenés estructuras de comunicación sociales, psicosociales, cibernéticas, que agreden a los valores centrales de una sociedad. Entonces, vos tenés que establecer, como hace Europa, por ejemplo, como hacen otras regiones, estructuras internacionalizadas de qué? De inteligencia y de planeamiento. Por ejemplo, América Latina, que está destruida por el crimen organizado, destruida porque se actuó secuencialmente. Y eso me lo dijo un ex ministro de Justicia de México, que hablé con él hace un par de años. Me dijo, Jorge, nosotros cometimos el mismo error. Dijimos, esto es un problema policial. Bueno, la policía se la comieron. Después, cuando fracasó y se las contaminó, mandaron a la gendarmería, también se las comieron. Y ahora están mandando a las Fuerzas Armadas, por lo cual también se las van a comer. Porque vos no podés mandar a la playa de Normandía un soldado por vez. Entonces, Argentina no tiene ningún... Nosotros hemos hecho un tratado hace 25 años de seguridad y defensa colectivo. ¿Con quién? Especialmente con Brasil. Y lograr tener una estructura de inteligencia estratégica a nivel sudamericano. Pero ¿cuál es el problema? Que políticamente hay estados que te dicen, las FARC no son un grupo terrorista, son un grupo idealista. Hemos tenido ministras de defensa en Argentina que han dicho Hezbollah no es un grupo terrorista. Entonces, ¿cómo puedes hacer un tratado de seguridad colectivo cuando vos no tenés un enemigo común? ¿Por qué surge la OTAN? Porque había un enemigo común en Europa, que era el comunismo. ¿Está bien? Hoy ya hay otros actores. Pero ¿qué pasa? Vos unificás la fuerza cuando tenés un enemigo común. Bueno, ese es el primer paso que Argentina debería hacer. Crear con Brasil, bueno, ya este gobierno no. ¿Por qué? Pues ya tenés dentro de Brasil la estructura del Foro de San Pablo,
que es precisamente la mutación de la guerra del nivel militar revolucionario al nivel político-social, que se dio en los 90 con la creación del Foro de San Pablo, donde los 6 grupos guerrilleros que luchaban para tomar el poder dijeron no, la vía armada ya no es prioritaria. La prioridad son los sistemas políticos y los relatos. Hay que anular las Fuerzas Armadas, que son los únicos que pueden llegar a planificar una defensa adecuada, meternos en los niveles políticos, establecer un relato de acción psicológica sobre la población y tomar el poder. Y lo lograron. Vos fijate que en el 2019, mientras nosotros estábamos haciendo el curso, dando el curso en la Escuela de Guerra de Polemología, que vos tuviste el privilegio de conducir, Sin duda. y para mí fue un orgullo participar, Y junto con el para mí es general un orgullo Arwell. tenerlos a ustedes, sin duda, sin duda, sin duda. Bueno, ¿qué pasó? Ahí en julio se determinó la contraofensiva revolucionaria en toda América y lograron la presidencia de Colombia, lograron la presidencia de Chile, con maniobras bastante similares. Entonces, ¿a qué voy con esto? Primer paso, la seguridad internacional. Argentina no la tiene coordinada. Cree que sola puede responder a todo. Saca las Fuerzas Armadas del Estado, nadie planifica, y tenemos ministros de Defensa que son médicos ginecólogos, más fabricantes de molinos, ministros de Seguridad que son farmacéuticos. No hay ningún especialista, ni en los ministerios, ni en su etapa, en su fase de asesoramiento, especialistas en polemología. Por lo menos muy pocos. Yo No. o sea, no. Esperemos que ahora se puedan converger una serie de especialistas en esto, pero quería hacerte, y quizá sea la última pregunta de esta oportunidad, y te quiero comprometer en algún otro momento, y también dejarte las palabras finales, varias cosas a la vez. Eh, ¿Cuánto de Gramsci hay en el Foro de San Pablo? Si es una extensión natural, si es otra manifestación, porque también esto de algún modo lo hemos vivido, dejar la AK-47 de lado y entrarle por el lado del periodismo, por el lado, vos mirá que a Cuba fueron a prepararse los guerrilleros, pero también los Claro. periodistas, y Más también de bien, una movida yo de te voy esa a decir inteligencia algo, naturalista. Eduardo. La inteligencia cubana es la mayor desarrollada en América Latina. Había 25 campos de entrenamiento en Cuba donde, por eso era una guerra internacional, era una agresión internacional la que sufrió Argentina desde el año 63. O sea, la guerra revolucionaria arranca en el 59, cuando Castro decide, toma Cuba y decide expandir eso a toda América Latina. Bueno, pero los estados no estaban preparados, no había doctrina. ¿Qué es la doctrina? Es traer de una teoría a un espacio y a un tiempo. Pero déjame concluirte la idea del sistema de seguridad nacional. La primera pata es la seguridad internacional, la segunda es la seguridad estratégica del Estado, que eso Argentina no lo contempla. Piensa que estas agresiones son de seguridad pública, entonces la trata una UFI o la trata un juzgado. Y estas son agresiones estratégicas. Dentro de esa estructura vos tenés que incorporar las Fuerzas Armadas como núcleo de pensamiento y de sistema nervioso central del planeamiento de defensa y seguridad. Porque nadie planifica en Argentina, porque no saben. Entonces, las Fuerzas Armadas solamente vos la tenés que dejar que estructuren el sistema de planificación y utilizarlas en el caso exclusivamente, pero con posibilidad de inteligencia y preparación previa, para cuando la agresión tenga un nivel de violencia alto. Que no te sorprenda con los pantalones bajos como pasó en Ecuador y que vos tengas que en una noche hacer intervenir a las Fuerzas Armadas. Yo te digo, es una rémora del decreto del 75. De la noche a la mañana, ¡pum!, tenés que ir a repeler una agresión armada que trata de desestabilizar un gobierno. Las Fuerzas Armadas tienen que ser el núcleo, digamos, del sistema nervioso central, pero dejar la parte operativa y la parte táctica a las gendarmerías, las prefecturas y las policías, bajo un plan establecido orgánicamente desde arriba, porque estas son agresiones estratégicas al Estado, no es una cuestión de código penal. Ahí tenés que poner a las Fuerzas Armadas la seguridad interior y la seguridad estratégica del Estado. Y después abajo, en el último nivel, tenés que tener la seguridad pública. Es decir, el Código Penal, las policías, que a nivel local tienen que establecer el plan de seguridad de una localidad, de un municipio, de una región, lo que vos quieras, e integrar en esa etapa, tercera etapa, la seguridad ciudadana, es decir, netamente de aproximación, la defensa civil y la seguridad vial, porque hay pueblos donde muere más gente por accidente de tránsito que por homicidio. Entonces,
para hacerte un redondeo general, Argentina está absolutamente indefensa. No tiene capacidad de previsión legal, porque lo más lamentable es que estas leyes son únicas en el mundo porque prohíben la planificación de las amenazas estratégicas, porque si yo le doy esa planificación a un nivel táctico inferior, no la puede hacer. Eduardo, si yo voy a un hospital y tengo un problema en una válvula cardíaca, no me puede operar el médico de guardia. Por más buena voluntad que tenga, yo no estoy diciendo que las policías no sirvan, pero sirven para su función, pero no para... vos te imaginás un oficial, por ejemplo, de una departamental de cualquier lugar de Argentina, puede elaborar un planeamiento para el cártel de Tijuana o para una estructura que contamina los niveles políticos, contamina los 5 factores de poder de un país. ¿Puede hacer eso? No. Y bueno, ahí tenés la explicación de por qué te explota el delito común hoy. ¿Por qué tenés una crisis de seguridad en Argentina? ¿Por qué? Porque se actúa parcialmente. ¿Entendés? Si vos no tenés un cirujano cardiovascular, te va a explotar la guardia del hospital. Porque van a entrar 40 enfermos y no lo vas a poder resolver. Pues las policías no lo pueden resolver esto. ¿Entendés? No es un problema policial, de UFI, de juzgado. Porque un juzgado federal no puede manejar lo que pasa en 5 cárteles de droga que te están contaminando todo el país y te están produciendo una hecatombe social. ¿Quién trata? ¿Quién te está previendo el genocidio que pasa con la droga? ¿Vos sabés que hoy Argentina es el país de mayor consumo de cocaína sacando a Estados Unidos de América? Y casi de marihuana también. Y vivimos en un continente que produce droga. Y en todo el mundo donde se produce droga hay guerra, porque alguien la quiere controlar. Y la función esencial de los cárteles no es hacer una revolución armada, es controlar el poder, someterlo al poder, feudalizarlo al poder, dividirlo, cooptarlo. ¿Entendés? Argentina no puede, no planifica eso porque los que pueden planificar están fuera del Estado, por ley. Es decir, hemos creado el estado de indefensión en Argentina y por eso te explota la seguridad. Hoy, por ejemplo, las escuelas de policía de todas las provincias sacan cantidad de cadetes sin ningún tipo de preparación. O sea, sin plan. Si vos le preguntás a cualquier ministro de seguridad de las provincias, dice, ¿me puede explicar usted el plan de seguridad que tiene? La estrategia de seguridad nacional. ¿Sabe lo que tienen? Un plan táctico. Porque Argentina cree que resuelve el problema de seguridad con lo táctico y no con lo estratégico. Es decir, yo voy y le pregunto al intendente, le digo, mira, ¿cómo estás de seguridad? Bien, me dice, porque compré patrulleros. Ah, mira vos, y puse 10 cámaras. Lo cuantitativo antes que lo cualitativo. Pero el plan, vos te imaginás que a Eisenhower vos le decías, ¿cómo va el plan de invasión? Bien, tengo 1000 soldados más. ¿Pero qué tiene que ver? Vos podés tener 1 millón de soldados, pero si no tenés una planificación en cuanto a la coordinación, en cuanto a la inteligencia, se han anulado todas las estructuras de inteligencia. ¿Por qué? Porque quizás en alguna época se cometieron errores. Muy bien, yo te hago la siguiente paradoja. Si aumenta la carne en Argentina, ¿vos lo solucionás matando todas las vacas? Si en un hospital un médico se equivoca, de buena o de mala fe, y mata a un paciente, ¿qué anulas todos los cirujanos de todos los hospitales? Si a un país le quitas la inteligencia estratégica, lo descerebrás. Entonces actúas por reacción, no por respuesta. Y Argentina no planifica ni prevé. Entonces, ¿sabés qué va a pasar, Eduardo? Que nos vamos a encontrar con un conflicto gravísimo, quizás en poco tiempo, o quizás no, pero sin preparación. Nuevamente con los pantalones bajos, porque los niveles de inteligencia estratégica en Argentina son muy, muy escasos. No hay materia gris, porque precisamente los organismos claves para esto se han dedicado a otras cosas. No han capacitado, ¿entendés? Se torna a la seguridad, se le da un tinte ideológico, y esto no es una cuestión ideológica, es una cuestión política. Tanto la guerra como la seguridad, para ya concluir y definírtelo, están entrelazadas, están imbricadas. No, no las podés manejar separadas como en la década del 40, donde un juez juzgaba a un ladrón de gallina, a un ladrón de banco, y las Fuerzas Armadas se preparaban para que no te invada Chile, no te invada Brasil. Ese mundo cambió. Nuestra legislación está orientada ahí, en la década del 40, del 50 o 60. Pero el mundo cambió. Hoy no hay más fronteras físicas. Vos fíjate que yo aprieto un botón en esta computadora y puedo provocar un atentado en Madrid. ¿Qué pasa si yo no tengo colaboración entre los servicios de inteligencia y los servicios de seguridad o militares?
Lo militar se debe usar quirúrgicamente, específicamente, no para pedir documentos. Fíjate, ahora se mandan militares al norte, o se mandaron. ¿Por qué? Y porque a la gendarmería se la trajo al conurbano, para hacer tareas de seguridad pública, porque a las policías las escupen. En cambio, a los gendarmes, no sé, los respetan un poco más. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, vos fíjate las ideas que se tienen, que dicen, no, vamos a crear una fuerza nueva. ¿Ah, sí? ¿Qué fuerza es? Meter en un patrullero una persona de policía, una de gendarmería, una de prefectura y una de policía aeronáutica. ¿Y cuál es el plan? ¿Cuál es la coordinación? ¿Cuál es? Voy a decir, es lo mismo que vos digas, mira, agarro un soldado de marina, uno de fuerza aérea y los mando. ¿A qué lo mandás? ¿Contra quién estás combatiendo? ¿Contra quién? ¿A mandar a dar vueltas en un patrullero? ¿Querés tomar un ejemplo histórico argentino? El de Roca. Vos fíjate, ¿cuál era la estrategia de defensa o de seguridad? Porque era una agresión estratégica lo que hacían los malones. La zanja. Es decir, Alsina dijo, bueno, hacemos una zanja de 3 metros, de 600 kilómetros, entonces los indios no pueden pasar. Eso es lo que está pasando hoy. Es decir, estamos esperando que a vos te maten en tu casa o que un cargamento de droga pase tranquilamente por el Puerto Rosario, donde ha destruido una ciudad que era ejemplo de trabajo, de esfuerzo, inmigrantes, pero tenés 12 puertos. Y la droga sale por ahí, o por Buenos Aires, o por La Plata, o por Bahía Blanca, o por Quequén, porque la droga tiene que salir por el Atlántico. Y pasar la selva de Brasil es más difícil, aunque se contaminó San Pablo. Aunque la zona de triple frontera más complicada no es la nuestra, es la de Perú, Brasil y Colombia, donde nace el Amazonas. Ahí hay guerra actualmente. Y en el norte de Perú, el ejército peruano, yo tengo gente amiga, son generales, se están combatiendo a Sendero Luminoso, todavía dentro de la selva. Eso no sale en los diarios argentinos. Ahora, ¿qué estamos esperando? ¿Que tengamos 1000 muertos en Fuerte Apache, o en Fiorito, o en el Triángulo de Bernal? ¿Cómo haces para manejar 7 millones de personas hoy en el conurbano que están fuera de control? ¿Quién está previendo eso? ¿Cómo se prevé desde el punto de vista social, económico, hasta te diría de seguridad? Vos fijate la trampa que hace esa ley de defensa argentina. Una vez, me acuerdo, hace muchos años, yo dije, hace 30 años, cuando salió, dijimos, esa ley va a tornar a la represión indiscriminada. Oh, me dice Jorge, pero es al contrario, nosotros estamos... No, porque la ley prevé que en un caso de estado de sitio sea convocada a las Fuerzas Armadas. ¿No lo dice la ley? Si el presidente, a una conmoción interior, se declara el estado de sitio, intervienen las Fuerzas Armadas. Te doy un ejemplo. Vamos a suponer que explote Argentina porque la situación política se desborde. Ojalá que no. Pero vamos a un escenario. Vos tenés en Plaza Moreno, en La Plata, 10.000 personas rompiendo todo. Desde chicos de 10 años hasta jubilados de 80. ¿Por qué motivo? ¿Cómo pasó en Ecuador? Entonces, estado de sitio. Muy bien, mando al Regimiento 7 de La Plata. La policía, imagínate, están metidas en un agujero. El teniente coronel que esté a cargo de ese regimiento, ¿me puedes decir qué va a hacer? ¿Qué va a ir con un tanque a Plaza Moreno? Si hay un chico con un palo rompiendo una vidriera o amenazando a un militar, ¿qué hace el militar? ¿Le dispara? ¿O va a agarrarlo y va a poner a disposición de un juez, un sargento del regimiento 7? ¿O un tanque que vaya ahí? ¿O una tanqueta? ¿Qué hace? Decime. ¿Ves? Porque no hay previsión, porque no se estudia, no se prevén los conflictos. Esta ley prevé que no se prevea. Es una paradoja. Tal Y cual. te termino con el viejo adagio de Vegecio. Si quieres la paz, prepárate para la guerra. Las siguientes instituciones y empresas, preocupadas por el presente y el futuro del país, apoyan a Cascos Azules, argentinos por el mundo en misión de paz. Sociedad Militar Seguro de Vida. Respeto a la dignidad de personas y a su diversidad. Estricto cumplimiento de la legalidad. Objetividad profesional. Integridad personal e institucional. Transparencia. Son solo algunos de los principios que rigen a la más sólida institución para los servidores de la nación. Fundación de apoyo al Instituto de Ayuda Financiera para el pago de retiros y pensiones militares. 30 años trabajando para cumplir con los requerimientos del Montepío argentino. Respaldo a la institución que cuida el futuro de los uniformados, mejorando la calidad de los servicios ofrecidos a beneficiarios y beneficiarias de todo el país.
Amugenal, ayuda mutua del personal de Gendarmería Nacional. Amugenal está cuando nos necesitas. En todo el territorio nacional, con sus 62 sedes para brindarte prestaciones y servicios de primer orden. Amugenal, sentite cerca. IOSFA, Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad, la obra social de las Fuerzas Federales Nacionales. Para consultas, comunicate al 0800-222-3300 o www.iosfa.gov.ar. Coto, Centro Integral de Comercialización Sociedad Anónima, una empresa argentina hecha por argentinos que engrandece al país. Porque una empresa que exporta es un país que crece. Y la colaboración de Gendarmería Nacional, Estado Mayor Conjunto, Armada y Fuerza Aérea Argentina. Como parte del equipo de Cascos Azules, queríamos invitarte a que si te gustaron estos videos, te suscribas y le des un like. Es una forma de colaborar para los que trabajan por la paz. La paz del mundo es la paz de Argentina. Sé parte de esta epopeya. Acompáñanos. Gracias.